Bienvenidos a la clase magistral sobre una de las técnicas muy utilizadas en lo que es los estudios de viabilidad, los estudios previos para abordar cualquier tipo de proyecto, y esta técnica se denomina la técnica del análisis coste-beneficio. No pretendo con esta clase magistral ser demasiado exhaustivo en los procedimientos matemáticos ni en el gran abanico de posibilidades que hay de aplicación de estos métodos de tipo cuantitativo, sino todo lo contrario. Lo que pretendo es divulgar su utilización y divulgar algunos conceptos que a veces pasan desapercibidos y que tienen un verdadero interés a la hora de aplicar este tipo de técnicas. Voy a entrar inicialmente con algunas definiciones sencillas sobre lo que va a ser esa técnica de análisis del coste y beneficio con respecto a la temporalidad, es decir, cuándo estamos viendo que puede ocurrir esto, puesto que lo que hacemos es aplicar una visión en promedio y a largo plazo, es decir, el que podamos ver cuándo realmente son rentables determinadas acciones que hacemos dentro del campo de la empresa o que hacemos dentro del campo del estudio para desarrollar determinados proyectos. Veremos cuáles son los factores fundamentales que se evalúan dentro del análisis coste-beneficio, que son dos fundamentales: los costes, pero habrá que ver cuáles son, dónde entran todos estos costes, y por otro lado los beneficios, que muchos de ellos a lo mejor son intangibles, pero que tendremos que saber identificar y que tendremos que saber etiquetar para darles un valor determinado. Quizá ahí es donde esté o radique la principal dificultad de este tipo de métodos, puesto que hay veces que la cuantificación es complicada. Hay veces que el ver y el ponerle cifras a determinados elementos de tipo inmaterial, aunque sean beneficios, aunque sean costes, pues se basan en una mera estimación. Bueno, pues veremos esos factores a evaluar. Luego veremos dos métodos fundamentales. El primero es el método del retorno de inversión, el denominado ROI, en el cual lo único que queremos ver es cuándo se equilibran esos costes con respecto a los beneficios a lo largo del tiempo. Y será sencillo, tendremos que ver, por un lado, agrupar lo que van a ser los costes, por otro lado, agrupar lo que pueden ser esos beneficios y ver en qué momento se produce algo que vamos a ver en las definiciones, ¿no? Ese equilibrio, ese punto de amortización, ese break-even point, en el momento en el cual se están equilibrando esos beneficios con respecto a los costes. Y por último veremos otro de los elementos, una derivada de lo que puede ser el retorno de inversión, que es el método de valor actual, que se va a basar prácticamente en el mismo procedimiento, pero con una característica fundamental, y es que el valor del dinero se va depreciando. No es lo mismo que yo ahora ponga X al día de hoy, ¿cuál es el resultado de esa X dentro de 5 años? Pues ese mismo valor X dentro de 5 años ya tiene un valor menor, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es esa incidencia dentro de lo que puede ser el método del valor actual. Pues empecemos con algunas definiciones. Nuestro objetivo va a ser intentar proporcionar una medida en la cual yo puedo intentar comparar costes con beneficios de manera que me sirva como complemento para cualquier estudio previo. En otras lecciones magistrales hemos hablado de los estudios de viabilidad, y cuando se hablaba del estudio de viabilidad estábamos nombrando una de las técnicas que nos permite comparar alternativas de solución. En su momento hablábamos de riesgos, en su momento hablábamos de impacto y en su momento hablábamos de coste-beneficio. Bueno, pues ahora vamos a intentar ver cómo con esta técnica puedo intentar cuantificar, y en esa cuantificación me va a permitir el poder comparar soluciones dentro de nuestro estudio de viabilidad. Ese va a ser el objetivo fundamental. Otra de las definiciones pues es la de punto de amortización, también denominado el break-even point. Lo que estoy buscando es en qué momento los costes
van a igualar a los beneficios, y a partir de ese momento se puede entender que lo que voy es en progresión creciente. No siempre es así, puede haber varios puntos de amortización. Imagínense ustedes que empezamos con una inversión grande en la empresa, que tiene sus costes, y vamos amortizándolo a base de determinados incrementos en el beneficio hasta un año determinado en el cual ya hemos alcanzado el punto de amortización, seguimos creciendo, pero en un momento determinado, unas unidades de tiempo después, aumentan los costes por una inversión que tenemos que hacer. Podemos volver a bajar nuevamente en nuestra curva de progresión hasta alcanzar otro nuevo punto de amortización. Es decir, a lo largo del tiempo pueden ocurrir que haya varios puntos de amortización, aunque ahora nos vamos a referir exclusivamente al alcance de esos primeros puntos de amortización desde el punto de vista de la partida o arranque de cualquier organización, ¿no? ¿A qué denominamos periodo de amortización? Pues el periodo de amortización va a ser el que está comprendido desde el origen hasta alcanzar ese punto de amortización, es decir, todo ese periodo anterior desde el punto de amortización hasta el origen que ha comenzado todo este proceso. ¿Qué factores tenemos que evaluar cuando hagamos un estudio de esta entidad? Es decir, cuando estemos hablando de un estudio de un análisis coste-beneficio. Bueno, pues los dos factores vienen en el mismo nombre de la técnica. Estamos hablando de costes y estamos hablando de beneficios. Pero ahora la cuestión es, ¿qué son costes? Si nos ceñimos al ámbito de las TIC, los costes tienen que ver con la adquisición de hardware, la adquisición de software, el mantenimiento que pueda haber en cuanto a estas unidades de hardware y de software, las comunicaciones, la instalación, todo lo que es infraestructura, el desarrollo que podemos hacer de determinados sistemas de información o aplicaciones, los mantenimientos del sistema, aquellos gastos externos que podamos tener de publicidad, de consultoría, de material fungible, de material que pertenece a inventariable, que pertenece a la infraestructura, de la propia curva de aprendizaje cuando vayamos a intentar dar formación y cómo vamos a utilizar determinados elementos, etcétera. Los gastos financieros, por ejemplo. Todo esto entrará dentro del capítulo de costes. Como he dicho inicialmente, vamos a tener cierto problema en la cuantificación. No es objeto de esta clase magistral las técnicas de cuantificación de determinados productos de tipo intangible, pero sí hay que tener en cuenta que hay que llegar a eso, puesto que la técnica de análisis coste-beneficio es claramente de tipo cuantitativo, no es de tipo cualitativo. Por otro lado, tendremos beneficios con los cuales vamos a comparar, y eso pues tendrá que ver con ese incremento de la productividad, ese incremento de clientes, ese aumento en las ventas, por ejemplo, ese ahorro que podamos tener en cuanto a costes, a mantenimiento, a adquisición de equipos, el ahorro en general, los beneficios financieros que podamos obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Dependerá de cada organización. Insisto que es importante el poder hacer un catálogo de cada uno de ellos y es importante el intentar cuantificar cada uno de ellos. Entremos ahora en el método de retorno de inversión. Es simple, vamos a intentar plasmar en cada año o cada unidad de tiempo qué coste tiene y qué beneficio tiene, y vamos a intentar calcular cuál es el beneficio neto, entendiendo por la diferencia entre el beneficio y el coste. ¿Cuándo llegaremos a un año de recuperación? Pues cuando la suma de ese beneficio neto se iguale a lo que va a ser el coste inicial. Entonces, si suponemos que está habiendo beneficios mayores que los costes en cada unidad de tiempo, cuando consigamos que el sumatorio de los beneficios netos supere ese coste inicial, diremos que hemos llegado a ese punto de amortización. Como ejemplo, pues numéricamente pueden ver que para una serie de años tenemos una serie de costes con unos beneficios, calculamos el beneficio neto. Del primer año tendríamos un beneficio neto de -2, del segundo año tendríamos un beneficio neto de +2, y ya a partir de ahí progresivamente pues vamos obteniendo un beneficio neto
mayor. ¿Cuándo diremos que hemos llegado a ese punto de amortización? Pues cuando la suma del beneficio neto, si nos damos cuenta, hasta el año 4, pues es igual a 10, puesto que el menos 2 y el 2 de los años 1 y 2 se compensan, 4 y 6, 10, que se equipara a lo que es el coste inicial que tenemos en el año 0. Pasemos entonces a ver con el mismo ejemplo ese concepto del valor actual. En realidad lo que estamos haciendo es aplicar que el valor del dinero no es constante, que va variando a lo largo del tiempo, y lo que para mí hoy es una cantidad grande, dentro de 5 años, pues en comparación con esa expansión, con ese desarrollo desde el punto de vista económico, esa misma cantidad, desde un punto de vista objetivo, ya tiene menor valor en esa fecha, ¿no? Entonces, lo que hacemos es minorar ese valor mediante una fórmula en la cual se tiene en cuenta el valor del interés del dinero, por lo cual a la hora de calcular el beneficio neto vamos a hacer lo mismo, va a ser el beneficio menos los costes, pero esta vez dividido por un factor que va a minorar ese valor del beneficio neto. Si nos vamos a un ejemplo sencillo, el mismo de la otra vez, en el cual hemos calculado en el retorno de inversión normal, pues resulta que para el año 1, que teníamos una valoración de menos 2, pues ahora es de menos 1,92, teniendo en cuenta, suponiendo un interés de valor 2. Para el año 2 del 1,92 y así sucesivamente, y llegamos a la conclusión que esta vez, aplicando el método del valor actual, no obtenemos ese retorno de inversión en el año 4, sino que nos hemos aproximado ya al año 5, teniendo en cuenta el valor del dinero, la depreciación de ese valor que inicialmente se haya invertido. Bueno, pues nada más, lo que quería es hacerles llegar esta técnica como uno de los elementos en los cuales nos vamos a basar para valorar o para cuantificar determinadas alternativas de solución, basándonos en un método cuantitativo que es el análisis coste-beneficio. Muchas gracias por su atención y espero verles en próximas clases magistrales.